Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Si te has unido por la televisión, YouTube, Facebook, audio, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si aún no lo has hecho, comparte este material con tus contactos, que muchos puedan aprender las maravillosas verdades bíblicas. Así sea. Omar, saludamos fraternalmente al hermano J. Santana Mesa, quien nos dice: los miro en su programa de Escuela Sabática, me complace mucho ver tanto entusiasmo y sabiduría. Tengo casi 96 años de edad, soy mexicano, pionero y siervo de Dios en mi iglesia local, a pesar que solo fui una semana a la escuela. El hermano Mesa nos ha compartido testimonios maravillosos de cómo Dios le ha ayudado y protegido. Así es. Hermano Mesa, alabamos a Dios por su vida, por servir al Señor fielmente. Gloria a Dios. Oramos por usted y su familia. Dios le siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea, Omar. Qué lindo recibir testimonios de nuestros hermanos. Bien, para iniciar nuestro estudio, pidamos a Dios sabiduría. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, en este momento estamos unidos para estudiar tu santa palabra. Rogamos que nos unjas con tu Santo Espíritu, que podamos sentir tu presencia en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder entender los designios que tienes para nosotros hoy. Te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana repasaremos la lección 11 para el 15 de junio 2024 y es titulada El conflicto inminente. ¿Cómo percibes el venidero conflicto final? ¿Cómo crees que se resolverá? ¿De qué manera Satanás se presenta en el escenario final del mundo? Y bueno, ¿y cuál debe ser nuestro papel en ese conflicto? Buenas preguntas, Omar. Las profecías bíblicas predicen que el extenso conflicto entre las dos fuerzas opuestas, Dios y Satanás, está casi llegando a su apogeo y culminará en una gran batalla. Ahora, en medio de ese embrollo, Dios nos llama a serle fieles. El versículo de esta semana está en Juan capítulo 17, versículo 17, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el griego, el vocablo hagiazo significa considerar como santo o apartar para fines sagrados. Primera de Pedro 1:16 explica que la santidad es uno de los atributos de Dios. Entonces, ser santificados en su verdad es un gran privilegio, hermanos. Ahora, los santos se hacen en vida, no después de la muerte, como algunas religiones así lo afirman. En esta tierra, los fieles hijos de Dios somos santos militantes. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la santidad mientras alrededor nuestro se cumplen eventos catastróficos y avances tecnológicos insuperables? Es interesante pensar en eso, porque hablando de tecnología moderna, es imposible explicar todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Personalmente veo cómo la ciencia ha aumentado para supuestamente darnos más comodidad social y económica. O sea, hay teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, conexión cibernética, servicios robóticos. Omar, esto me hace recordar los famosos y abundantes supermercados gigantescos de tecnología automatizada. Así es. Allí no hay servicio prestado por personas, ¿no es cierto? Como comprador, yo entro al lugar utilizando
la aplicación de mi teléfono inteligente, deslizo mi huella digital. Sí. Y en el interior del negocio soy observada por cientos de cámaras, algoritmos y de software y sensores en las estanterías. Así es. Al tomar, por ejemplo, una manzana, el sistema escanea mi compra y lo registra. Cuando termino mi compra, salgo por las puertas designadas y toda la mercancía es cobrada en forma electrónica a mi cuenta personal. ¿Saben? Sí, esos centros comerciales son modernísimos y eficientes. Sí lo son. Hay que admitirlo. Es algo que ni nos imaginábamos hace solo 10 años atrás. También hemos visitado países donde el cliente paga por servicios y mercancía utilizando un microchip Cierto. incrustado bajo la piel de su mano. Es cierto eso. Ahora, ese implante abre fronteras, permite a la persona pagar por una bebida en la playa en Río de Janeiro, por un cuarto de hotel en Nueva York, por un corte de cabello en París y por comida en el supermercado local. El pastor Mark Finley, autor de la lección, explica que existe un dispositivo médico llamado biochip o verichip. Es un pequeño módulo, un emisor receptor de datos del tamaño de un granito de arroz. El minúsculo aparato se implanta en un paciente con información sobre su historial médico, bueno, lo que se puede obtener lógicamente pasando un escáner externo por el área donde se insertó ese biochip. Tenemos un amigo quien sufre de diabetes tipo 1. Él lleva uno de esos biochips en su brazo y nos dice que es excelente para ayudarlo a controlar su nivel de glucosa en la sangre. Ahora, la lección dice, algunos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar, que supuestamente suma 666. Para otras personas tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. Definitivamente vemos eventos que comprueban el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿no es cierto? Ahora, Omar, el objetivo de la lección de esta semana es revelar el venidero conflicto que está conectado a la adoración, Así es. ¿no es cierto? Así es. Concluyentemente, Satanás desafiará la autoridad de Dios, queriendo socavar la ley divina, los 10 mandamientos. Específicamente en sí, el sábado se convertirá en el centro de conflicto global. Cierto. Eso ocurrirá porque Satanás odia el sábado y al Creador. En forma maléfica, el enemigo utilizará coerción y fuerza para quebrantar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una coalición de creencias. El día de adoración verdadero estará en pugna con el día falso de adoración. Tremendo va a ser ese momento, ¿no es cierto? Dios nos llama a serle fieles, hermanos. Aunque tengamos que enfrentar persecución, boicot económico, encarcelamiento e incluso decreto de muerte. ¿Cuán cierto? Este estudio enfatiza el poder de Cristo para guiarnos a través del conflicto final de esta tierra. Amén. Aprenderemos muchísimo. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 9 de junio, titulada El conflicto final del Apocalipsis. Cierto día se me acercó Jaliel, un joven de 22 años de edad, y me dijo: Pastor, me gustan los animales y el libro de Apocalipsis me suena como un zoológico. Wow. Un zoológico gigante.
Me gustaría que usted me explicara en detalle la simbología de todo eso. Me causó risa la analogía de Jaliel, pero al estudiar con él, Nesí, noté que su interés iba más allá que un tema sobre animales. Ávidamente fue aprendiendo las verdades encontradas en ese libro profético. ¿Sabes? Jaliel es hoy un fiel líder en su iglesia adventista. Amén. Ahora, en verdad, el mensaje de Apocalipsis es más que símbolos crípticos, animales extraños e imágenes insólitas. Esto es muy cierto. El libro de Apocalipsis nos revela verdades eternas dadas por un Dios amoroso a quienes vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, descrito en el Apocalipsis, comenzó en el cielo y tuvo que ver con la adoración. Y llegará a su clímax final en un embate calamitoso que también tendrá que ver con la adoración. Y esto es cierto. La herramienta más poderosa de Satanás en su rebelión contra Dios es difamarlo. Su mayor ambición es ser igual a Dios. Con enfermizo egoísmo y odio, él busca falsificar cada verdad a fin de lograr su objetivo. ¿Sabes, Nesí? Satanás, el archienemigo de Dios, es el padre de la mentira, el asesino de la verdad desde el principio. Cierto. Ahora, hay un tema que subraya el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Descubramos cuál es, y eso lo vamos a hacer leyendo dos textos bíblicos. ¿Sí? Seguro que sí. El primer texto es Apocalipsis 14:7 y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo texto es Apocalipsis 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos dos textos nos revelan que la adoración y la creación están indisolublemente conectadas. Claro. En los últimos 2 siglos, el panel mundial de la evolución ha tomado al mundo preso con sus teorías contradictorias a Dios. Así es. Sin embargo, hermanos, en continua protesta, el sábado, el verdadero día de reposo, es un recordatorio eterno de nuestra identidad. El sábado refuerza el hecho de que somos seres creados por Dios y que solamente Él es digno de nuestra lealtad y adoración. Es de entenderse entonces por qué Satanás odia tanto el sábado. Definitivamente, ningún hombre, ni ningún ángel, ni mucho menos el enemigo, es digno de adoración. Esta prerrogativa solo le pertenece a Dios, porque el poder de crear es un rasgo distintivo de Dios. En la crisis que pronto vendrá, cada habitante de la tierra tendrá que escoger entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos. Claramente, el mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en tiempos dificultosos. ¿Saben? Sí, la Biblia no hace rodeos. No. El creador del universo es el verdadero y el único objeto de adoración. Amén. Esa afirmación contrasta marcadamente con los dioses falsos. Entonces, sí, la exhortación a adorar a Dios como el creador ha llegado a ser especialmente oportuna desde los años siguientes a la predicación inicial del mensaje del primer ángel. Así fue. Y esto se debe a la rápida propagación de la teoría de la evolución.
Además, la exhortación a adorar a Dios como el creador de todas las cosas indica que debemos prestar la debida atención al monumento que nos recuerda las obras creadas por Dios. Claro. ¿Cuál es ese monumento? ¿Cuál? El día santo del Señor, Amén. el sábado, no el domingo. Amén. La amonestación bíblica es evidente. Nadie tiene por qué malentenderla. Contemplemos esto con atención, hermanos. Adorar al Creador, guardando los mandamientos de Dios, está en oposición directa a adorar a la bestia. Y definitivamente Dios tendrá un pueblo al fin de los tiempos que le será leal, a pesar de la más cruenta oposición y la más feroz persecución de la historia. La sierva del Señor concluye en el Conflicto de los Siglos, página 591, y dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Mientras que la observancia del falso sábado en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al Creador. Notemos que Apocalipsis 14:12 afirma que los seguidores comprometidos y leales a Dios tendrán la fe de Jesús. Amén. La lección menciona que la fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Tremendo. Es nuestra oración, hermano, hermana, que nos mantengamos firmes como hijos fieles de Dios. En el conflicto final de la historia de este mundo, el tema medular dependerá si nosotros nos pondremos del lado de Dios en medio de la terrible rebelión reinante o no. Al asegurarnos que Dios tiene la razón, elegiremos ser obedientes a Él. Guardaremos sus mandamientos. Así es. Le adoraremos en su día santo, el sábado. Y claramente mantendremos viva la fe de Jesús, creyendo en Él como nuestro único Salvador. ¿Sabes, Leslie? Me acuerdo cuando se preparó una Biblia apostólica romana bajo el auspicio de Juan Pablo II y comenzaba al principio para cuajar con la evolución, dice: y en el principio Dios creó la primer partícula de carbono y de allí en adelante la primera célula simple, y allí sigue con la evolución creativa. Tremendo. Es increíble cómo el romanismo quiere unirse con la evolución y pone en tela de juicio al Creador que lo hizo cuando habló. Y todo eso es plan de Satanás. Claro, ¿no es y cierto? por eso le es fácil cambiar el sábado por el domingo. Seguro que sí. Bien, analicemos la lección del lunes 10 de junio titulada La crisis venidera. Oh, qué tema candente, ¿no es cierto? La Biblia es clara. El último conflicto tendrá que ver con el tema neurálgico sobre la autoridad y la adoración. Así es. La cuestión de enfoque será: ¿quién reinará en el trono universal? ¿O quién recibirá la gloria como creador, proveedor y salvador? ¿Sabes? En forma candente, la profecía de Apocalipsis 13 explica la etapa más sanguinaria de la guerra que Satanás disparará contra Dios. Indudablemente, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el enemigo supo que fue derrotado. Pero eso no lo detiene, porque Él quiere llevarse consigo a tantas personas como le sea posible. Su primera estrategia en esta campaña es utilizar el engaño. Cuando el engaño no funciona, Él recurre a la fuerza. Y en última instancia, Satanás estará detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o recibir su marca, será ejecutado. Ahora, la persecución religiosa no es algo nuevo. ¿Cuándo empezó?
desde el momento cuando Caín mató a Abel por obedecer al mandato divino. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, profetizó que la persecución religiosa sería cruel a través de los siglos y que se iba a intensificar en el tiempo del fin. La iglesia cristiana primitiva del Nuevo Testamento experimentó mucho acosamiento. ¿Sabes de sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, expande un poco y nos dice lo siguiente. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, no solo los ministros de la iglesia, sino todos los que nos congregamos, los que nos consagramos a vivir como Cristo. Todos podemos esperar ser malinterpretados, calumniados y sometidos a sufrimientos. El comentario completo de John Trapp menciona lo siguiente. Muchos sueñan con un manjar, presumen de una vida piadosa sin persecución. Estos piensan en rosas sin espinas. Tremendo. Estas son palabras punzantes, ¿no es cierto? Claro, tremendo. La historia del cristianismo comprueba que las persecuciones fueron temibles y constantes durante extensos periodos. Ocurrió con la Roma pagana y se intensificó en la Edad Media cuando los fieles cristianos fueron viciosamente perseguidos. Ahora, la marca de la bestia será como el último eslabón en la cadena maléfica de Satanás. Y así como en el pasado, estará diseñada para obligar a todos a ajustarse a un conjunto de creencias y a un sistema espurio de adoración. Notemos que la profecía bíblica identifica los eventos tal como ocurrirán. La persecución en contra de los fieles hijos de Dios comenzará con sanciones económicas. O sea, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir esa marca eventualmente será sometido a un decreto de muerte. Apocalipsis 13, versículos 15 y 17. El diablo busca amoldar a los cristianos profesos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final. Lo hace sigilosamente animándolos a hacer concesiones en la cotidianidad de sus vidas. ¿Saben? Sí, quiero darte un ejemplo de lo que estoy hablando. A ver. Reginaldo, un muchacho elegante, creció en una familia fiel a Dios, una familia cristiana. Cierta noche lo invitaron a una fiesta. Reginaldo me contó lo que le sucedió. Miren así. Pastor, había bullicio y en medio de la música ensordecedora, alguien me ofreció una pastilla. Pensé en rechazarla, pero todos me estaban mirando. Sentí la presión de integrarme o sufrir el rechazo. La palabra adicción pasó por mi cabeza, pero pronto la despejé con los gritos de aliento. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Wow. Eso me dio valor y la tomé. El mundo explotó con colores y ya no pude pensar. ¡Ay, qué tristeza! Y sí recuerdo a Reginaldo, Omar, Sí, la verdad sí. que él aún está luchando con su adicción, ¿no es cierto? Tremendo. También recuerdo a Martina, en uno de los retiros de damas que he participado. Martina me contó que ella estaba en el proceso de su divorcio. Y me dijo, hermana, estábamos pasando serios problemas en mi hogar. Y yo no recuerdo cómo empezó. Quizá fue su carisma sofisticado. Él me miraba y me sonreía y eso me hacía sentir bien. Y acepté su invitación a almorzar. Y al principio, me dijo ella, me conformé con eso, pero luego quise más. Claro. Finalmente las cosas escalaron y ella me contó, hermana,
Yo estaba nerviosa, vacilé al pensar en mi familia, pero me sentía especial con ese hombre. Tristemente, la infidelidad de Martina destruyó su hogar. Qué cosa, ¿no es cierto? Y tanto ocurre eso. Triste. En nuestros medios. Por lo general, la tonada es la misma. ¿Sabes, Nesí? Satanás busca furtivamente alejarnos de Dios. Así es. ¿Sabes, mi hermano? Llegará el momento cuando el mundo entero parecerá estar siguiendo a la bestia con admiración. Se cumplirá Apocalipsis 13:3. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, la escena cambiará repentinamente. La cámara con lente profético se enfocará sobre el pueblo remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios practicará hábitos de obediencia piadosa. Por la gracia de Dios se mantendrán firmes cuando todo a su alrededor parezca temblar. Y mientras el mundo siga a la bestia, el pueblo de Dios seguirá al Cordero donde quiera que vaya. Y será solamente por el poder de Cristo que triunfará sobre las potestades del infierno desplegadas contra ellos. Recalquemos esto. El conflicto central entre el bien y el mal tiene que ver con la adoración. La bestia y el dragón utilizan el engaño. Cuando éste falla, utilizarán la fuerza y la coerción. Claramente lo explica la Biblia, Claro, ¿no es cierto? así es. Hermano, hermana, la lección te pregunta, ¿con qué rapidez permites que consideraciones económicas comprometan tu observancia del sábado? Es que no es fácil el asunto. Oh, pruebas grandes se avecinan y todos tendremos que decidir de qué lado estaremos. Así es. Es nuestra oración que seamos fieles para mantenernos del lado de Cristo, Amén. mi hermano, mi hermana. Bien, pasemos, Omar, a la lección del martes 11 de junio titulada Identifiquemos a la bestia, primera parte. Apocalipsis 12 concluye describiendo a Satanás enfurecido, preparándose para luchar contra el pueblo fiel de Cristo. Apocalipsis 13 lo pinta alistándose para la batalla final. Sin embargo, el enemigo no está solo, tiene dos aliados. Ambos son descritos como bestias, formando la antítesis de la trina deidad explicada en Apocalipsis 1, 4 al 6. Claro. Entonces los tres poderes malignos forman una triada impía, uniéndose para combatir las actividades salvíficas de Dios, intentando ganarse la lealtad del mundo. Así ya será. está ocurriendo, Nesí, esto. Seguro que sí. Bueno, vayamos paso por paso, Omar. ¿Cuál es la primera bestia? ¿De dónde se levanta esa primera bestia? ¿Y quién le da la autoridad? Leamos Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Imagínate el profeta viendo todo esto en vista panorámica. En estos versículos el dragón está al margen del mar, esperando el surgimiento de la primera bestia, con el propósito de conferirle poder y autoridad. Así es. Apocalipsis 17 explica que el mar representa pueblos, naciones y lenguas. Allí es donde la primer bestia se gesta, Nesí. Cierto. Notemos lo siguiente, que esta profecía revelada al apóstol Juan se cumplió precisamente cientos de años después, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital desde Roma
a lo que llegó a llamarse Constantinopla o Istambul hoy en día, lo que está en Turquía. Ese cambio dejó un vacío de poder en el antiguo trono de los Césares, o sea, la ciudad imperial de Roma. Y así, la Roma pagana le cedió a la primera bestia su sede, su ciudad capital. Alexander Flick, autor del libro El surgimiento de la Iglesia medieval, comentó lo siguiente: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Ahora, detrás del telón siempre ha estado Satanás, procurando exterminar a los fieles de Dios. Al percatarse que sus esfuerzos para aniquilarlos por medio de la persecución resultaban ineficaces, él cambió su táctica, proponiéndose a separar la iglesia primitiva de Cristo, estableciendo un sistema religioso complejo y falso. Y así fue. Astutamente el dragón Satanás no actuó directamente por medio del paganismo, sino que empezó a trabajar tras la fachada de una organización profesamente cristiana, esperando así disfrazar su identidad. Entonces, Nesí, viene la pregunta: ¿quiénes ascendieron al trono de los Césares de la Roma pagana? Los que en latín se denominaron Romanus Pontifex, los pontífices de Roma, Nesí. Así fue. Los papas. La capital del sistema papal llegó a ser la misma ocupada por el Imperio Romano durante su apogeo. Con su surgimiento, el papado predominó en los asuntos políticos, religiosos y sobre la conciencia de los seres humanos. El historiador Isaac Backus declaró lo siguiente: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. El filósofo y escritor inglés Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, escribió lo siguiente también, Omar: el papado no es más que el fantasma del ya fallecido imperio romano. Tremendo. ¿No es cierto? Sí. Indudablemente, un análisis cuidadoso revela que la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Notemos, hermanos, esta primera bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. La Biblia claramente identifica el poder de la primera bestia con un carácter blasfemo. Ahora, ¿cómo la Sagrada Escritura define la blasfemia? Para ello tenemos que ir a Juan capítulo 10, versículo 33, que explica que es cuando un hombre pretende ser o afirma ser Dios. Y Lucas 5:21 expresa que es cuando un hombre afirma tener el poder de perdonar pecados. El poder del papado romano se adueña de dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Número 1, afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados, cuando dicen ego y mi te absolvo de tutti peccato. Número 2, afirma que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. ¡Qué condenación, sí! ¿Qué condenación recibirá este poder en el día final? La verdad que sí, Omar. Blasfemia tras blasfemia. Increíble, pero bien, recalquemos esto, Omar. Las blasfemias de la bestia que surge del mar están dirigidas contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, los que moran en el cielo, Apocalipsis 13:6. Recordemos que la morada de Dios es su santuario celestial,
sí, donde Cristo ministra en favor de nuestra salvación. Esa bestia que sube del mar niega la obra mediadora de Cristo, la sustituye por un sistema humano que pretende impartir salvación y perdón de pecados. Esos actos son la esencia de la blasfemia. Así es. Oh, Omar, estamos estudiando verdades punzantes. Hermano, hermana, si esta es la primera vez que tú escudriñas esta temática, te rogamos que pidas a Dios en oración, que Él abra tu entendimiento y sigue estudiando. Hazlo por ti mismo, que con la ayuda divina tú puedas captar estos importantísimos mensajes bíblicos. La verdad debe ser un shock para muchas personas que ven esto por primera vez, ¿no es Claro, cierto? porque les va a doler, porque han heredado una religión Seguro que sí. que ellos nunca se dieron cuenta ni tenían el material para darse cuenta en el engaño que estaban viviendo. Seguro. Bueno, pasemos a la parte del miércoles 12 de junio titulada Identifiquemos a la bestia, segunda parte. Bueno, esto continúa. Al estudiar este tema siempre nos enfocamos en enaltecer a Dios en primer lugar. Amén. Como sus hijos fieles, no adoramos a la bestia, sino a Dios y nos comprometemos con Él porque sabemos cuán comprometido está Él con nosotros. Amén y amén, Omar. Bien, prosigamos entonces con el estudio. Apocalipsis revela que el dragón, Satanás, dio poder y autoridad a la primera bestia. Pero hay otra característica que la identifica. Leamos Apocalipsis 13:5, que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Repasemos las especificaciones de la cuarta bestia, representadas por el cuerno pequeño de Daniel 7, que es recíproca con la revelación dada a Juan. En primer lugar, la bestia de Apocalipsis 13 tendría una boca que habla grandes cosas y blasfemias, grandezas. El cuerno pequeño de Daniel 7 haría lo mismo. Así es. Número 2, la bestia de Apocalipsis 13 actuaría durante 42 meses. El cuerno pequeño de Daniel 7 actuaría hasta tiempos y medio tiempo. Y en tercer lugar, la bestia de Apocalipsis 13 haría guerra contra los santos. El cuerno pequeño de Daniel 7 haría lo mismo. Impresionante. Es lo mismo. Seguro que sí. La dinámica entre los libros de Daniel y Apocalipsis es diametralmente paralela, hermanos. Ahora, al calcular el periodo de 42 meses de Apocalipsis 13:5, utilizamos lógicamente la clave divina para el tiempo profético. Claro. Números 14:34 y Ezequiel 4:6 revelan que un día profético equivale a un año literal. Entonces, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales, ¿no es cierto? Claro. El año 538 después de Cristo marcó debidamente el inicio de este periodo profético. Fue cuando la Iglesia romana estableció su poder eclesiástico, dominando el mundo occidental en la época medieval. El historiador James Whalley, en Historia del Protestantismo, tomo 1, capítulo 4, escribió: el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Y es interesante, Nesí, ¿por qué? Porque esto expande a la noción de lo que estamos hablando. Seguro que sí. Cuando Belisario lo declara Pontifex Maximus, el máximo poder religioso y civil del mundo. Sí, ahora el conflicto de los siglos también, página 57, allí ¿qué dice? Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. Los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios
ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Tremenda esa cita. Tremendo, sí. ¿Cómo podemos estar ciegos a esta profecía? Increíble. Bueno, sucedió que en 1798 hubo eventos en la Revolución Francesa que infligieron a la primera bestia una herida mortal, Sí. poniendo un fin transitorio al dominio opresor de la Iglesia romana. El general de Napoleón, Berthier, tomó cautivo al Papa. Pío VI, sí. Así fue, culminando entonces el periodo profético de supremacía papal, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13:10, donde dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Tremendo. Ahora ese golpe al papado fue grave, pero no fue fatal. En el griego la palabra es pleje, solo una herida, ¿sí? Una palmada en la mano. Wow. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, la herida sería sanada. Así es. La influencia papal prevalecerá nuevamente sobre el mundo. Y hoy día, sí, líderes mundiales encumbran al pontífice como embajador de la Iglesia romana, lo visitan en el Vaticano y mucho más. Nuestro mundo inestable, sin precedentes, prepara el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo. Cuán cierto, Omar. El 6 de junio del 2012, ante unas 15,000 personas en la plaza de San Pedro en Roma y muchos más que miraron por televisión, el Papa Benedicto XVI declaró lo siguiente: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. Y me detengo aquí, sí, porque si tú eres protestante o evangélico, como todos nosotros, y estás siguiendo el falso día, estás de acuerdo con Benedicto. Tremendo. Y estás diciendo, tienes razón. El camino se está pavimentando para el fin, hermanos. El conflicto de los siglos, página 578, revela hacia dónde conducirá el movimiento de la primera bestia. Y dice así: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guarden los mandamientos. ¡Wow! Oh, Tremendo. estimados, por favor, si Dios no te está hablando ahorita mismo, en este momento, entonces ¿quién te está hablando? Qué temática poderosa, Omar. Bueno, Dios es sabio al darnos estos secretos en su santa palabra. Recordemos, Satanás le dio a la primera bestia su sede de autoridad y poder. Así es. La convirtió en su aliada para la batalla final. Pero ocurrirá otro evento, Omar. Claro. Sí.
el dragón logrará atraer a su lado a la nación más próspera de la tierra, Claro. Estados Unidos de América. ¿Cómo será eso? Bueno, esto lo estudiaremos próximamente, hermano, hermana. Aunque te parezca absurdo que esto llegue a suceder, hay pruebas tangibles Claro que sí. de cuán rápidamente nuestro mundo puede cambiar. No ceses de estudiar la Biblia. Prepárate para los eventos finales. Bien, vayamos entonces, Omar, al estudio del jueves 13 de junio, titulado La bestia que sube de la tierra. La primera bestia surgió del mar. Ahora se presenta un nuevo protagonista en escena, una segunda bestia, pero esta, según Apocalipsis 13:11, sube de la tierra. Así es. Si el mar representa pueblos, multitudes, naciones, entonces la tierra representa una zona del mundo escasamente poblada con respecto a Europa y otras partes. Además, la segunda bestia surge casi al final del periodo profético ejercido por la primera bestia. Entonces, adquiere prominencia alrededor de 1798. Estados Unidos de América encaja precisamente en esta descripción. La nación de Estados Unidos de América retoñó del anhelo de cristianos perseguidos, quienes añoraron un lugar con libertad religiosa. La segunda bestia con 2 cuernos de cordero puede simbolizar una nación que no era agresiva al comienzo de su historia. La principal meta de Estados Unidos de América era vivir pacíficamente y ofrecer refugio a los oprimidos de muchas naciones. Estados Unidos de América declaró su independencia en 1776, adoptando su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Apocalipsis 13:11 dice: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Proféticamente los cuernos sugieren poder. Pero a diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos. Sí, esto insinúa que no es una monarquía. ¿No? Los ¿Cierto? 2 cuernos representan los 2 principios rectores del gobierno, fuente de poder y éxito de Estados Unidos. ¿Cuáles? La libertad política y religiosa. Impresionante. Ahora, dice Apocalipsis 13, versículos 11 y 12, que esta segunda bestia empezó como nación mansa, Así es. hablando como cordero, pero se transformará para hablar como dragón. Claro. Así dice la profecía. Entonces, Estados Unidos de América se comprometerá, como lo hizo anteriormente la Iglesia Papal en la Edad Medieval. Y así, Estados Unidos cumplirá su papel profético como la bestia que sale de la tierra, convirtiéndose en un líder global en la batalla final. Pero eso no es todo. Apocalipsis 13:12 afirma que esta segunda bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia y más. Abandonará su principio de libertad religiosa, hará que todos en la tierra adoren a la primer bestia. ¿Esto es serio, Nesí? Sí lo es. Esto es relevante. Estados Unidos exigirá y reconocerá la autoridad espiritual y política del papado. ¿Cómo lo logrará? Inicialmente con señales milagrosas para persuadir y en la etapa final con coerción. Bueno, ¡Tremendo! sí lo es. Según esta profecía, la segunda bestia, Estados Unidos de América, forma una imagen de la bestia que recibió la herida mortal. Es decir, forma una unión entre la Iglesia y el Estado y exigirá que todos adoren esa imagen. Una imagen es una réplica de alguna realidad, ¿no es cierto? Claro. El mundo será inducido a crear un sistema religioso semejante al de la Edad Media. La tierra
aceptará los milagros engañosos de Satanás como manifestación del poder divino. Cuando los poderes civiles y políticos se unan a las principales organizaciones religiosas del mundo, imponiendo la religión sobre todos, entonces se formará esa imagen de la bestia. Todo esto suena como una película de horror, ¿no es cierto? Lo cierto. interesante es que cuando surgió esta segunda bestia, Estados Unidos no tenía ni la más mínima noción de ser el gigante económico militar en el cual se ha convertido hoy. Cierto. Ahora, se narran las hazañas del dragón en un tiempo presente dramático. Notablemente se contrasta la apariencia versus las acciones de la segunda bestia. En apariencia es mansa, inofensiva, pero en acción persigue cruelmente. Apocalipsis 13, del 12 al 18. Sin embargo, al aplicar la profecía a los Estados Unidos, el cumplimiento de la predicción está aún en el futuro, hermanos. Estados Unidos continúa defendiendo los principios de libertad garantizados por su Constitución. Indudablemente el cambio político se presentará en forma aparentemente inofensiva durante la crisis final, inmediatamente antes de la venida de Jesús. Así será. Ha habido repetidos intentos para establecer leyes más estrictas en cuanto a la observancia del domingo como el día de culto. El propósito es mejorar los principios de esta sociedad. Pero aunque parezca inofensivo, cualquier intento de controlar las prácticas religiosas mediante una ley es una violación del principio fundamental de la libertad religiosa que ahora gozamos bajo la Constitución. Esta profecía predice que la institución del domingo, como fruto del cambio instituido por el Papa, será hecha ley. ¿Qué tiempos nos esperan? El conflicto final es inminente, hermanos. En letras gigantes está escrita la palabra adoración. Ay, Omar, vienen tiempos gravísimos, ¿no es cierto? Claro. Hermano, hermana, ¿estás listo, convertido para adorar solamente a Dios? La verdadera adoración surge de una mente empapada del conocimiento de la palabra de Dios. Brota de un alma transformada por el amor divino y de un corazón lleno de su espíritu. Solo así, hermanos, viviremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Verdades majestuosas, Nessie, y eternas sí. nos han sido presentadas esta semana. Amén. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Ahora recapitulemos, Nessie. Primer lugar, en el conflicto final, el tema medular dependerá de nuestra lealtad a Dios. Número 2, la guerra entre el bien y el mal involucra la adoración, algo que Satanás codicia. En tercer lugar, los poderes malignos forman una tríada impía. Satanás, el dragón, la primera bestia, el papado, y la segunda bestia, Estados Unidos de América. Y número 4, el conflicto final es inminente, pero no debemos temer. Dios ya es victorioso. Fascinante este estudio. Amén. Y continuaremos la semana que viene. La próxima lección se titula Los acontecimientos finales de la tierra. Oh, va a estar interesantísimo. Tremendo, Nessie. Conéctate nuevamente por este mismo medio. Estudiemos juntos. Y además te invitamos a ver el tema de este viernes. Va a estar buenísimo. Se titula Vine a explicarte la visión. Claro, ¿cierto? es parte de la dinámica de Daniel, el libro de Daniel. Va a estar buenísimo. A donde el ángel Gabriel viene porque estaba deprimido el profeta. ¿Seguro? Y no entendía la visión y ahora viene a explicar. No te lo pierdas. Nos despedimos con un hasta luego. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.